Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un gozo y un regocijo estar en la presencia del Señor, amén, y compartir su palabra. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer las cosas con excelencia? ¿Les gusta la excelencia? ¿Cuántos se esfuerzan para hacer las cosas? ¿Y procuran hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera? Y cuando cada uno de nosotros tiene un propósito o un objetivo, procura hacerlo de la mejor forma, ¿cierto? Procura hacerlo de la mejor manera. Y en cada momento y en cada situación que nosotros tenemos de nuestras vidas, cuando queremos cumplir ese propósito, hay momentos difíciles, ¿cierto? Hay momentos de angustia. Siempre va a haber un problema en medio del camino cuando queremos cumplir un propósito. ¿Es así o no es así, hermanos? Pues asimismo es en el Señor. Hay momentos buenos en los que nos regocijamos en la presencia de Dios. De hecho, todos los momentos en el Señor son buenos. Aunque hay momentos de dificultad, los momentos son buenos, porque el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro libertador. Pero asimismo, como en el mundo, nosotros queremos cumplir un propósito o un objetivo y lo procuramos hacer de la mejor forma y de la mejor manera, aunque hayan dificultades, asimismo es en el Señor Jesús. Amén. Y nuestro tema de esta noche es: un buen soldado de Jesucristo aprobado. Amén. Y los invito a que abran la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo hasta allí. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un siervo suyo, un consiervo suyo, un discípulo suyo. Y el apóstol Pablo estuvo en toda la formación de Timoteo. Y vemos aquí en la palabra del Señor que Timoteo era un hombre joven, que se encargaba de predicar la palabra del Señor, que se encargaba de dar a conocer su palabra y tenía el legado del apóstol Pablo, que el Señor había dejado a sus siervos, a sus discípulos. Y el apóstol Pablo vemos que formó al discípulo Timoteo y aquí le está encomendando algo y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo así que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Cómo es que uno debe esforzarse si estamos en el tiempo de la gracia? Si estamos en el tiempo de la bendición, si estamos en el tiempo en el que el Señor nos ha dado su aval para predicar su palabra, si estamos en el momento en el que tenemos el respaldo del Espíritu Santo, estamos en el momento en el que el Todopoderoso está con nosotros. Entonces, ¿por qué Él le dice esfuérzate en la gracia que es en el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús? Es porque en este camino hay que esforzarse, porque las cosas no son sencillas en el camino del Señor. Sabemos que tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que tenemos su favor y su gracia, que el poder del Espíritu Santo está con nosotros para respaldarnos. Tenemos la aprobación del Padre para llevar su palabra, pero esto requiere de un esfuerzo. Por eso Él le dice: tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué en la gracia? Porque estamos en tiempo de gracia, porque estamos en tiempo de salvación, en donde nuestros pecados son perdonados, en donde si fallamos somos perdonados, en donde todo aquel que se arrepiente de sus malos caminos es perdonado. Entonces Él le dice aquí a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque así como en gracia Él recibió lo que es la palabra del reino, en gracia debe dar la palabra del reino. Amén. Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora Él le dice: lo que tú has aprendido y lo que tú has oído, esto vas a enseñar a los demás. Lo que tú has aprendido de mí, yo he dado testimonio. Tú me has oído, tú me has visto. Y eso es lo que tú testificarás a Jesucristo, a quien yo te he enseñado. Y asimismo nosotros
hemos aprendido de Jesús. ¿A través de quién? De nuestro pastor, el que nos da cada día las enseñanzas. Él es quien nos ha formado, quien nos ha enseñado. Y asimismo nosotros, como hemos aprendido y hemos oído, esto hablamos, esto testificamos, esto es lo que nosotros anunciamos. Ahora, aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea duro, aunque en medio de la predicación, aunque en medio de uno ser un siervo del Señor que habla sus palabras, aunque uno sea un siervo que se esfuerza en el camino, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de angustia, van a haber momentos de dolor, van a haber momentos de prueba. Pero el siervo del Señor, el soldado de Jesucristo, siempre tiene que estar centrado con el objetivo, conforme fue llamado, para lo que fue llamado. Él nunca debe perder su meta. Recuerden que el apóstol Pablo dijo: yo prosigo al blanco. Y las dificultades no hicieron que se detuviera. Él prosiguió hasta la meta, hasta poder lograrlo. Asimismo nosotros que hemos aprendido, prosigamos hacia la meta, prosigamos al blanco, aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea duro, porque no siempre va a ser sencillo. Tendremos buenos momentos en el que cosecharemos, en el que nos regocijaremos, pero este camino es para valientes, para los que se esfuerzan, porque en Cristo se padece. Amén. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo así que sufre penalidades en Cristo? Si se supone que estamos en la gracia. Él le dice: sufre en Cristo penalidades. ¿Por qué? Porque este camino es para valientes. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos tener la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, para que podamos resistir en el día de la prueba. Y en medio del servicio y en medio de lo que nosotros hacemos para el Señor, están los momentos difíciles. Y entonces allí es donde nosotros sufrimos penalidades en Cristo Jesús. Por eso debemos tomar el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu para vencer. Y no nos olvidemos del escudo de la fe, porque con esto es que resistimos los dardos del maligno. Amén. Entonces Él le dice allí: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los buenos soldados de Jesucristo son los que padecen. Los buenos soldados de Jesucristo son los que se esfuerzan y en momentos malos persisten y en momentos buenos persisten. Pero son los buenos soldados de Jesucristo. Es muy natural que en un momento malo alguien quiera tirar la toalla, alguien no quiera continuar, uno no quiere seguir porque es un momento difícil, es un momento de angustia. Pero Él aquí le dice: sufre penalidades en Cristo Jesús, porque para esto fuimos llamados, para sufrir en Cristo Jesús, sabiendo que esta es nuestra corona. Dice su palabra: más grandezas con afrentas esperamos, porque nuestro esfuerzo de hoy lo veremos mañana reflejado en los cielos. Aunque suframos hoy en la tierra, veremos nuestros resultados en los cielos, donde seremos coronados, donde seremos reconocidos. Por eso es que debemos proseguir, aunque los días sean difíciles. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, amados hermanos, ustedes, soldados de Cristo, soldados del Señor, siervos del Todopoderoso, en los días difíciles, en los días de la prueba, sufran penalidades en Cristo Jesús, porque para esto fuimos llamados, para padecer en Cristo, para soportar en el día de la prueba, en los días difíciles. Y dice el versículo número 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es un punto muy importante, porque nosotros fuimos llamados por el Señor, fuimos seleccionados por Él, y todos los que llegamos al camino de la salvación fue por su gracia, por su misericordia. Y dice su palabra que a los que Él predestinó los llamó para que fuesen hijos de Dios. Y dice: y todos los llamados de mi nombre los creé para gloria mía, para que testifiquemos de su nombre. Para esto fuimos llamados. Entonces ninguno de los que milita en el reino de Dios debe enredarse en los deseos de este mundo,
en sus propios deseos, en sus propios anhelos. Todos los hombres tenemos anhelos, todos tenemos deseos, todos tenemos un sueño que perseguir y queremos, soñamos. Pero en el Señor hay cosas que dejamos, incluso por amor de su nombre. En el Señor hay cosas que dejamos para seguirle, para servirle, para proseguir hacia el blanco. Porque dice la palabra del Señor, en pos de mí andaréis, a mí me seguiréis y me serviréis. Entonces no debemos distraernos con las cosas de este mundo. No debemos de distraernos con los que nos rodean. Y este mundo es muy dado a absorber nuestra atención. Es muy dado para que nos distraigamos. Pero Él dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar al Todopoderoso, al que nos llamó, al que nos tomó por soldados. ¿Y cuántos son soldados de Jesucristo? ¿Y cuántos se enredan en los negocios de este mundo? Ninguno de los que fuimos llamados debemos de enredarnos en los negocios de este mundo, a fin de agradar a Dios, a fin de agradar a aquel que nos llamó para que seamos soldados de Jesucristo. Ahora, los soldados de Jesucristo están para pelear la buena batalla de la fe. Los buenos soldados de Jesucristo están para pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cuántos en esta noche pelean la buena batalla de la fe? ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. Los soldados de Jesucristo son los que se esfuerzan y militan. Son los que se esfuerzan y prosiguen. Y cuando los soldados de Jesucristo comienzan o son llamados por Dios y comienzan su ministerio, se esfuerzan en un mundo sobrenatural. No es en un mundo natural. Porque esta lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades. Nosotros no peleamos contra los otros hombres. Nosotros peleamos contra el príncipe de la potestad del aire. Y nosotros atacamos nuestra propia humanidad. Porque nosotros estamos envueltos en este mundo. Estamos envueltos en oscuridad, en tinieblas, en maldad. Pero el siervo de Jesucristo lucha para vencer estas cosas. Lucha para traer la luz admirable, para que haya salvación. Así que ninguno se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar al Señor. Ahora, los soldados de Jesucristo, así como son preparados para la batalla, también tienen que estar preparados para recibir los golpes. Porque así como nosotros atacamos el reino de las tinieblas, tenemos que estar preparados porque los demonios, el príncipe de potestad del aire del mundo, no va a estar contento con lo que nosotros hacemos. No va a estar de acuerdo con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros enseñamos. Entonces, Él se va a levantar contra los siervos de Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que soportar. Donde nosotros tenemos que estar firmes, ser fieles al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, dice la palabra, todo aquel que quiere recibir los frutos debe esforzarse. Tiene que padecer en Cristo para ver los resultados. ¿Quieres ser coronado? Tienes que esforzarte, tienes que militar. Porque el atleta, si no se esfuerza en medio de la carrera, no podrá ser el primero y no podrá ser coronado. Si tú no siembras, no esperes cosechar, porque no has sembrado nada. Si tú no corres y no militas en los caminos del Señor, no esperes ser reconocido por Dios. Porque los que militan y se esfuerzan son los que ven los resultados. No podemos ver resultados si no nos esforzamos en Él. Amén. Y dice, considerad lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Y cuántos han comprendido lo que acabamos de leer? Comprendemos que los soldados de Jesucristo tienen que esforzarse, tienen que militar, aún en el día difícil, en el día de la prueba, porque esa es nuestra corona. Y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitados de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta las prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa,
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y aquí vemos un claro ejemplo de lo que es padecer en Cristo Jesús. Vemos que el apóstol Pablo llegó hasta prisiones y cárceles por amor del Señor. Se esforzó y predicó la palabra. Y no dejó de predicar la palabra y no perdió su objetivo, aunque estaba en cárceles, aunque estaba en prisiones. Siempre se esforzó, siempre militó. Y aunque estuvo allá, siempre se encargó de impartir la palabra del Señor. ¿Cuál es el precio que nosotros estamos pagando en Él? ¿Estamos nosotros padeciendo en Cristo Jesús? ¿O nos retiramos porque nos sentimos cansados? Porque es complicado seguir a Cristo en el momento de la prueba. Hay quienes buscan a Cristo y llegan al Señor cuando se les predica la palabra de Dios, pero regresan atrás porque les parece difícil por su propia humanidad. No les permite estar en el reino de Dios. Dice la palabra que muchos procurarán entrar y no podrán a causa de su debilidad, porque no quieren pagar el precio. Hay unos que dicen, es muy difícil ser cristiano. Yo por eso todavía no me meto al evangelio, porque es difícil, porque tengo que dejar mis costumbres, porque tengo que dejar mis vicios. Porque en Cristo hay que cambiar, porque en Cristo hay que padecer, porque aquí sufrimos un cambio, morimos a nuestro viejo hombre. Aquí es donde padecemos, pero regresan atrás por su debilidad, porque no están dispuestos a pagar el precio. Hay siervos del Señor que en medio del camino también se rinden, porque se esfuerzan en dar lo mejor de ellos, se esfuerzan en predicar la palabra del Señor, la palabra del reino, y imparten la palabra de Dios, dedican sus vidas al servicio del Señor. Pero les he retribuido lo que hacen sus obras con mal. Son despreciados, son desechados por causa del nombre del Señor. Y aunque se esfuercen y lo den todo, aún así les pagan mal. Aún así no se les valora el esfuerzo que ellos hacen. Y aunque pierdan muchas cosas en este mundo, se disponen a servir al Señor, para que el reino llegue a la vida de los demás, para que la salvación llegue a los corazones de las demás personas. Pero aún así son despreciados y son desechados por causa del reino de Dios, del nombre del Señor. Pero esto ya se había anunciado. No esperemos que sea sencillo, no esperemos que sea fácil. Padecemos en Cristo a causa de que somos del reino de los cielos. Y aunque no somos de este mundo, o no vivimos para ser o estar en este mundo, vivimos para Dios, estamos aquí para pelear la buena batalla de la fe. Estamos aquí para militar en el camino del Señor. Entonces, si tenemos momentos difíciles, hay que perseverar. Y si tenemos momentos buenos, hay que perseverar. Amén. Así como el apóstol Pablo padeció de tal manera que estuvo dispuesto a estar en cárceles, que estuvo dispuesto a ser azotado, a llegar hasta la muerte en Cristo Jesús. Este es el precio que se debe pagar. Ese es el evangelio. Esta es la verdad. Esos son los siervos que están dispuestos a darlo todo por Cristo. Esos son los buenos soldados de Jesucristo, los que padecen en Él sin importar lo que pase con ellos, dispuestos a dar su vida por amor de las almas. Porque así como muchos dieron su vida para que nosotros hoy estemos aquí, nosotros que hemos sido llamados, tenemos que estar dispuestos a darlo todo por el Señor, para que los demás también reciban la salvación. Porque el fin de toda enseñanza es que nosotros seamos discípulos y aprendamos y seamos formados. Y cuando nosotros somos formados en el reino, tenemos que crecer para también poder servir, para también poder militar en el reino de Dios. Así que aquí ninguno se salva, son inexcusables, porque se les ha predicado la palabra del Señor, se les ha predicado la palabra del reino. Y si se les ha predicado la palabra del Señor, deben de crecer, deben de aprender, deben de ser formados y estar dispuestos para militar, para toda buena obra. Así es como se padece en Cristo Jesús. ¿Y cuántos están dispuestos a padecer en el Señor? Amén. Quiero que vayamos al libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Aquí vamos a ver las características del buen soldado de Jesucristo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra,
que instéis a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas son las armas que tiene que tener el siervo del Señor. Estos son los principios que debe de tener, los fundamentos, las armas que debe de tener el soldado de Jesucristo. Aquel que predica la palabra debe estar dispuesto para exhortar, para enseñar, para corregir, para instar en todo tiempo. Debe tener todas estas armas para poder militar en el reino de Dios. Y todas estas cosas, todos estos fundamentos, debes tenerlo en cuenta para la obra del ministerio, para la obra del Señor. No debemos ignorar ninguna de estas cosas. Y nosotros, que también hemos sido formados, no debemos de ignorar estas palabras. Todo esto debe estar en nuestro corazón. Todas estas armas debemos tenerlas y apoderarnos de ella para toda buena obra. Amén. Quiero que veamos en Timoteo 3, 16 al 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor debe ser lo más importante para los soldados de Jesucristo. No pretendamos militar en el camino del Señor sin la palabra de Dios, porque es imposible. La palabra del Señor es el arma, dice que es la espada del Espíritu para vencer. Con ella se vence al enemigo. La palabra es la que predicamos, de ella hemos aprendido. Y si queremos militar en el camino del Señor, y si queremos ser buenos soldados de Jesucristo, tenemos que tener la palabra de Dios, porque ella es la que nos corrige, es la que nos instruye, es la que nos demanda, es la que nos pide que nos esforcemos, que muramos a nuestro viejo hombre, es la que nos transforma, la que penetra todo corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es tan perfecta que nos prepara para todo buen servicio, que nos prepara para toda buena obra. ¿Y cuántos de mis hermanos han sido preparados en la palabra del Señor? O sea que están dispuestos a todo buen servicio, están dispuestos a toda buena obra. Tienen los fundamentos de Jesucristo en sus corazones, al haber sido preparados, al haber llegado al reino, al recibir sus palabras. ¿Están dispuestos para todo buen servicio? Si están dispuestos, están preparados, porque ya han oído la palabra de verdad. Amén. Quiero que leamos Timoteo 2, 14 y 16. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, aquí hay un consejo para los soldados de Jesucristo. Y es que la palabra de Dios no es para contender. La palabra del Señor es para salvar las almas. La palabra de Dios no es para medir quién sabe más. La palabra del Señor no es para discutir. La palabra del Señor es para la salvación de cada alma. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Habrán personas a las que le prediquemos la palabra del Señor. Puede que la reciban o puede que no. Aquellos que no la reciben, ellos darán cuenta a Dios. Dice la palabra del Señor que el que nos recibe, la paz de Dios será sobre él. Y el que no nos recibe, más tolerable es el castigo para Sodoma y para Gomorra en el día del juicio que para él. Así que tengamos esto en cuenta y en mente, de que no debemos de contender con nadie, de que si nosotros predicamos la palabra del Señor, sabemos a quién predicamos y qué predicamos, porque hemos sido fundamentados, hemos construido sobre la roca, hemos aprendido, hemos pasado por procesos, por dificultades, sabemos a quién predicamos, sabemos a quién hemos creído, conocemos la palabra que llevamos. Así que no contendamos con nadie. Prediquemos la palabra del Señor con esfuerzo y dedicación, con excelencia, dando lo mejor de nosotros, sin contender. Porque esto no edifica y no es de bendición para nadie, para ninguno. Antes más dice la palabra que lleva a la impiedad.
a la ignorancia. Ahora, habrán personas conocedoras de la palabra del Señor, que conozcan mucho acerca de las Escrituras, preparadas, pero que no estarán de acuerdo con lo que nosotros llevemos. ¿Recuerdan los escribas y los fariseos? Conocían la palabra de Dios, pero en ningún momento estuvieron de acuerdo con Jesucristo. No recibían sus palabras, siempre buscaban tentarle, burlarse de él. No le recibían. Y era Jesucristo, y era el Señor, el que trajo la palabra de verdad, el que trajo las buenas nuevas de salvación, y no le recibieron. No esperemos nosotros tampoco cosas diferentes, porque Él era el Señor. Él tenía el poder para sanar, para libertar, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Traía la salvación para cada uno de nosotros. Y ellos no le recibieron, no recibieron sus palabras. Incluso llegaron a decir, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede recibir? Y no la recibieron. Y eran conocedores de la palabra de Dios. Asimismo los hay en este tiempo. Y aunque nosotros prediquemos su palabra, habrán momentos en los que no nos reciban. Habrá momentos en los que no estén de acuerdo con nosotros. Y también hay que ser maduros y aprender a identificar estas cosas, estas situaciones, para que no caigamos en esto de contender. Amén. Quiero que leamos también Timoteo 3:14. Dice Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amados hermanos, sabemos de quién hemos aprendido. Conocemos la verdad, conocemos el camino. Se han pasado por procesos, por dificultades, por experiencias. He ahí el maestro que nos ha enseñado. Conocemos la verdad. Persistamos en ella y no nos movamos de ella. Seamos como esos siervos que no se mueven, que están fundados sobre la roca, que saben a quién lleva, a Jesucristo, y que llevan la verdad. Y aunque hayan conocedores de la palabra, somos nosotros conocedores de la palabra y de la verdad. Y por último, quiero que vayamos a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 21. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amados hermanos, procuremos presentarnos ante el Señor aprobados, sin mancha, que no tengamos de qué avergonzarnos, que no tengamos vergüenza de estar en la presencia de Él, de acercarnos a Él. Si le estamos sirviendo, procuremos presentarnos aprobados. Y si no estamos brindando un servicio, procuremos presentarnos aprobados delante del Señor. Porque si nos limpiamos de todas estas cosas, si nos limpiamos de las malas costumbres, si nos comportamos como buenos siervos del Señor que obedecen su palabra, que actúan conforme Él lo demanda, no tendremos de qué avergonzarnos. Y si nos limpiamos de todas estas cosas, seremos siervos y siervas de bendición, dispuestos para toda buena obra, dispuestos para todo buen servicio. Y entonces seremos como el pastor Carlos Robinson Ruiz García, que es ejemplar para cada uno de nosotros. Un siervo que obedece al Señor, que es ejemplo, que nos ha enseñado a cada uno de nosotros, que es un ejemplo para nuestras vidas, que se esfuerza, que milita y que en los momentos difíciles de la prueba no abandona, sino que persevera y persiste. Porque si persistimos en Cristo Jesús y nos esforzamos en el Señor, podemos decir como dice Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esa es la conclusión. A esforzarse, amados hermanos, y a proseguir al blanco, sabiendo que seremos coronados después de la buena batalla de la fe. Así que los invito y los exhorto a que prosigamos al blanco, prosigamos hacia la meta. Amén.